Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor Rafael Rojas desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Quiero agradecer a todo el comité organizador del Congreso Centroamericano de Radiología el haberme invitado, principalmente a la doctora Janet Wu y al doctor Ricardo Palau Varela. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación. Nada más déjenme comparto mi pantalla aquí con ustedes. Y esta presentación es acerca del abordaje de la patología intra y extracraneal mediante técnicas de angiografía por tomografía computada y por técnicas de angioresonancia. Y no tengo ningún conflicto de interés al hacer esta presentación. Los objetivos orientacionales es el de conocer cómo obtener estas técnicas de angiotomografía y de angioresonancia y cómo las podemos utilizar en el diagnóstico de patología vascular y intra y extracraneal y conocer las ventajas y limitaciones, así como algunos problemas que se presentan cuando utilizamos estas técnicas, las cuales la podemos utilizar en el abordaje de patología de tipo aterosclerótica, aneurismas, malformaciones vasculares, disección, cambios isquémicos y vasculitis. De hecho, ahora está muy en boga la técnica de imagen de la pared vascular por angioresonancia y ya hablaré de ello. Vemos en estas dos imágenes una tomografía angio-CT que le llamamos angiotomografía con técnica de tomografía computada y medio de contraste y una angioresonancia en dos pacientes diferentes. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué técnica es mejor o cómo las utilizamos? Y sobre eso hablaremos en esta presentación. Muchas veces nos preguntamos cuando vemos una resonancia del cerebro, decimos, bueno, ¿dónde se encuentran los vasos? Ahí están y los vemos como estas imágenes de señal oscura o de falta de señal, le llaman en inglés el flow void, de la imagen del vacío vascular, y son los vasos. Aquí vemos las arterias cerebral anterior en negro, esto que ven aquí, y aquí con contraste podemos ver parte del seno longitudinal superior y algunas otras venas que refuerzan como el seno longitudinal inferior y algunas venas cerebrales internas. Y estas refuerzan porque tienen una menor velocidad de señal y vamos a hablar de por qué se ven los vasos. Esta es una de las primeras imágenes que yo observé en 1985 de angioresonancia. Como ven, la calidad era bastante mala, muy pixeleada, los vasos distales no se veían bien, y eso es lo que podemos lograr ahora, este tipo de resolución con las nuevas secuencias que ya hablaré. Y bueno, esta técnica aparte nos sirve para ver las diferentes estructuras vasculares, observarlas y detectar la dirección del flujo sanguíneo, inclusive la velocidad del flujo sanguíneo dentro de intracraneal o extracraneal, y la configuración de los vasos, lo cual pues nos aporta muchísima información clínica. Existen dos técnicas muy importantes que iniciaron todo esto, que fueron la técnica de tiempo de vuelo en 2 y 3 dimensiones y la técnica de contraste de fase también en 2 y en 3 dimensiones, y ahora actualmente las nuevas técnicas con técnica de medio de contraste para poder analizar mejor el flujo, y también hablaré de esto. Como mencioné, las técnica de tiempo de vuelo y de contraste de fase se puede hacer en 2 y en 3 dimensiones, se puede hacer análisis de flujo, y la técnica esta que se llama Single Phase Grass Recall Acquisition, por eso vienen las siglas GRASS, eso quiere decir Gradient Recall Acquisition in the Steady State. Estas técnicas se puede utilizar contraste y la resolución es mucho mejor. El único problema es que pues sí necesitamos utilizar gadolinio, y se llama imagen de la cinética del contraste, y también se le llama TRICS, como dice allá abajo. Entonces aquí vemos un sumario, un resumen de todas las técnicas. Los cortes axiales de origen en las técnicas de eco de gradiente son muy importantes. Aquí vemos los vasos en las arterias vertebrales, las carótidas, y aquí ya vemos una imagen de la base, bueno, aquí al nivel del mesencéfalo y las cerebrales medias, y en el cuello las imágenes en 2 dimensiones de las carótidas, 3 dimensiones del ciclo de Willis, una imagen rotacional en 3 dimensiones del ciclo de Willis, una imagen de contraste de fase que vemos venas y arterias al mismo tiempo,
Y aquí, inclusive esto podemos ver estas técnicas, se pueden llevar a otras partes del cuerpo, como la aorta, las piernas, los brazos, etcétera, y inclusive la utilizamos para ver las arterias que van hacia la médula espinal. Entonces, la técnica de tiempo de vuelo es muy importante que entendamos que se hace con muchos cortes axiales de eco de gradiente. Estas imágenes las colapsamos, por decirlo así, pongan ustedes, hacemos aproximadamente 280 imágenes en el cuello y luego las podemos observar de esta manera. Aquí vemos la bifurcación carotidia, la arteria vertebral y la otra bifurcación en las carótidas. Y esto se hace porque podemos codificar señal vascular de tipo arterial o venoso. Desde luego aquí codificamos de tipo arterial, pero podemos hacer una secuencia venosa y ver solo venas. Aquí esta secuencia arterial nos da con mayor detalle, vemos las carótidas que ya las demostraba y las podemos girar y presentar en cualquier ángulo. Hay que tener cuidado porque esto produce artificios de movimiento y aquí con mayor flujo, a mayor velocidad, se ve más blanco. Y aquí vemos este defecto que pues no es en realidad un defecto llamado, sino aquí la velocidad disminuye y nos da este artificio, algo similar a lo que sucede con el ultrasonido. Entonces podemos ver el flujo que sube o superior o el que baja o inferior y depende cómo codificamos es lo que vamos a ver, pero no podemos ver el flujo axial con las técnicas de 2D. Si quiero ver este flujo, necesitaría hacer una técnica 3D que es la que utilizamos en la cabeza, pero el campo de visión es menor. Aquí la ventaja es que podemos usar un gran campo de visión y podemos ver todo el cuello. Pero no se olviden que las placas de ateroma y aneurismas, por ejemplo, podemos o sobreestimarlos o también desestimarlos porque hay muchos fenómenos de flujo. El flujo laminar en el centro es más veloz y hacia las paredes del vaso, o si hay ateroma, el flujo es menor. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya les decía también en aneurismas, se nos pueden ir los aneurismas por esta técnica. Entonces hay que tener cuidado cuando veamos las imágenes, sobre todo ver con cuidado las imágenes de origen, los cortes axiales. Y aquí es la representación en un ultrasonido carotido, que lo que sucede es que aquí en la bifurcación carotidia, o sea, el flujo se enlentece y da un fenómeno de pérdida de la señal. Esto sucede también en la angioresonancia, así como en el ultrasonido. En este paciente pensamos que está muy tapado, pensamos que está cerrada, pero esto es flujo axial que no se ve bien porque es una técnica de 2D y necesitamos un 3D. En cambio, en este paciente que el flujo sube, sí es real, la estenosis, aquí está la angioresonancia y el cateterismo, y vemos aquí cómo es que podemos ver los diferentes grados de estenosis en las carótidas. Vean aquí ese paciente que les mostraba también por ultrasonido, a veces dan artificio, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo llevaron a un cateterismo y no estaba tapada, estaba exagerado el flujo. Entonces, cuando el flujo va hacia arriba o hacia abajo, sí lo podemos ver muy bien, pero cuando está en el plano axial nos da artificios. Y desde luego, las técnicas de tiempo de vuelo nos dejan ya ver muy bien el ciclo de Willis. El problema es que no se puede ver tanto, el campo de vista es mucho menor. Con esta técnica, este es un ejemplo de un paciente con una oclusión de la arteria carótida del lado izquierdo. Vean que no se ve bien la cerebral media izquierda, ni la carótida interna, se estaba tapada. Entonces, siempre es importante ver las imágenes de origen, y aquí está el infarto, un gran infarto que tiene este paciente. Bueno, esta es una técnica de tiempo, estas técnicas de tiempo de vuelo se pueden hacer en 3D, como mencionaba, y también hay otras técnicas, como la de contraste de fase. Y hay veces que esta técnica de tiempo de vuelo a veces le ponemos gadolinio para ver lo que hay debajo en el background, es decir, en el fondo de la imagen. Podemos ver aparte técnicas de cine que nos permite ver el flujo si sube o baja o va en sentido anterior o posterior. En este caso, por ejemplo, lo que se ve en blanco, estos vasos, la sangre está circulando en sentido antero-posterior. Y bueno, hablaré un poco ahora sobre contraste de fase. Esta técnica pues la utilizamos mucho desde hace muchos años para ver tanto arterias y venas y codificamos la señal vascular a diferentes velocidades y la medimos en centímetros por segundo, y este es un parámetro que se llama VENG, que es la codificación de la señal vascular. Luego hacemos una sustracción digital y solo dejamos los vasos y podemos ver así arterias y venas. Por ejemplo, esto se puede utilizar en técnicas para ver si el flujo venoso está disminuido o la señal vascular está disminuida, pero va a depender mucho también del tipo de codificación de la señal que use
y esto nos puede dar muchos artificios. En el año 2020 hicimos una publicación sobre trombosis cerebral y les voy a mostrar que hay técnicas aún mejores que esta para ver trombosis. Bueno, lo utilizamos también para malformaciones vasculares y bueno, hablaremos ahora ya de la patología tanto intra y extracraneal. Y desde luego la aterosclerosis por mucho es la patología más común, puede estar en el nivel de las carótidas en el cuello o intracraneal, y vemos aquí la distribución de esas placas, la evolución de esas placas, cómo es con el tiempo, se pueden complicar y dar un nicho ulceroso con trombosis y coágulos que viajan y placas que viajan al cerebro y producen infartos. Por mucho el sitio donde más ocurre esto es en la bifurcación de la carótida, en hasta un 50, 60%, y después en el resto de los vasos, y después coronarias, etcétera. Entonces vean aquí una angio-CT. Aquí vemos la calcificación de los vasos, cómo está ahí obliterando las bifurcaciones carotídeas, y esto eventualmente, si hay una placa inestable, viaja al cerebro y produce un infarto. Con angioresonancia podemos ver esta técnica, que ya inyectamos contraste, se ven muy bien los vasos, y en este otro caso vemos muy bien la obliteración, la estenosis severa que ocurre en la bifurcación carotídea y también en el lado izquierdo. Y esto es lo que llamamos esta técnica de Trix, que en la que inyectamos contraste y podemos ver los vasos. Por ejemplo, aquí ven que la vertebral derecha es dominante, la vertebral izquierda es muy delgadita y podemos ver muy bien el detalle vascular. Este es un paciente muy enfermo con mucha aterosclerosis. Vean este arrozamiento de los vasos, cómo se ven como empedrado, ¿verdad? Por cambios de tipo aterosclerosis. Y después hay otras técnicas que nos ayudan a distinguir si esto puede ser por vasculitis, por ejemplo. Este es un paciente que tiene muchísima estenosis, la angioresonancia nos da esta especie de pseudoaneurisma o nicho ulceroso, y eso es lo que se trataba, un nicho ulceroso, que aquí está el cateterismo, se le puso un stent. Y seguimos utilizando la clasificación de NACET para calcular el grado de estenosis, y los pacientes que tienen más de un 70% de estenosis son sintomáticos. Se pueden beneficiar de una endarterectomía, por ejemplo. Los aneurismas, malformaciones, disección, isquemia y las trombosis de los vasos son otra patología que voy a presentar ahora, y hablaremos ahora de los aneurismas. Cuando son muy chiquitos, pequeños, de 2 o 3 milímetros, se nos pueden ir muy fácil. Por eso es muy importante observar las imágenes de origen. Este es lo que llamamos imagen de intensidad máxima, pero hay que ver las imágenes que les decía de que vienen de origen para poder ver si no hay un aneurisma. Aneurismas grandes pues se ven muy fácil, tanto por tomografía como por angioresonancia. En tomografía el problema es la base del cráneo, hay que mover muy bien los huesos, remover los huesos con el software y de la base del cráneo, y la angioresonancia, los fenómenos de flujo hay que tener mucho cuidado. Utilizamos por ejemplo, para aneurismas, utilizamos una técnica simple y con contraste con tiempo de vuelo, porque hay una clasificación que usamos para ver si el terapista endovascular, una vez que pone el stent o los coils, está completamente sellado o se pudo obliterar el aneurisma de la circulación. Entonces, vean aquí, sin contraste y con contraste, hay veces que vemos reforzamiento. Esto que ven aquí oscuro son los coils, y aquí se ven los coils en la geografía. Y esta es la imagen de tiempo de vuelo, este es con contraste, pero hay que ver las imágenes de origen para ver si hay o no reforzamiento. Y hay una clasificación, que es la clasificación de Raymond Roy, aunque hay otras, en nuestros hospitales utilizamos esta, y para ver el tipo de obliteración que se obtuvo con los coils o con el stent o con el pipeline. Y puede haber una completa sellamiento del aneurisma o un cuello residual o un aneurisma residual, y aquí vemos un ejemplo. Aquí vean cómo están los coils y con el contraste hay reforzamiento en el vaso. Este sería un grado 3B de esta clasificación. Y aquí otra cosa, también esta técnica nos sirve mucho, la técnica angiográfica, nos sirve mucho para malformaciones vasculares. Seguimos utilizando la clasificación de Neil Martin y Spetzler hasta 6 grados. La grado 6 se supone, aquí dice grado 6, que son lesiones inoperables, y los dibujos que él muestra es hasta el grado 5, que son las que se pueden tratar. Entonces, aquí vemos aquí en estos dibujos cómo la clasificación es en base
al tamaño, a la elocuencia y al patrón de retorno superficial o profundo. Esta es una gran malformación tipo 5 hemisférica. Aquí vemos el dibujo que hacía Spetzler y así se ven con la angioresonancia, pre y post embolización. Podemos ver el vaso que llevaba mayor circulación, un vaso de la arteria cerebral media a 50 centímetros, un corte sagital, aquí es a 200. Entonces, si hacemos un cateterismo, los catéteres de navegación se meten en este vaso y podemos obliterar el vaso y hacer estudios de seguimiento pre-embolización y post-embolización y ver los vasos. Esta es la angiografía con catéter, esta es la angioresonancia aquí a una velocidad de 60 centímetros y podemos modificar, por ejemplo, a 20, 60, 100 o 200 y vean cómo podemos ver el flujo, si es que se tapó antes y después. Este es antes de la embolización y después vean cómo cambió y aunque hay unas venas aquí todavía, pero esto sirve porque se reduce el tamaño y el paciente puede ser llevado a radiocirugía o a neurocirugía si es posible, si el caso lo amerita. Entonces hablaremos ahora de las malformaciones de bajo flujo, alto y bajo flujo. Las de bajo flujo, pues son las que tienen muy bajito el flujo, es la angiectasia capilar, los cavernomas y las malformaciones venosas del desarrollo. Aquí vemos un cavernoma en el mesencéfalo hacia la región colicular del lado izquierdo que produce, lo vemos en todos heterogéneo, mucho efecto de susceptibilidad magnética porque sangró algo de reforzamiento y aparte no solo eso, tenía una malformación del desarrollo venoso. Hay veces que vienen acompañados y no es frecuente que estas cavernomas tengan también cambios venosos, inclusive esta es la clasificación para malformaciones y hay que tener cuidado porque los cavernomas pueden ser únicos o múltiples y cuando son múltiples dan cambios de susceptibilidad magnética como vemos aquí y hay que hacer diagnóstico diferencial desde luego con angiopatía amiloidea. Entonces este es un paciente que tiene una malformación venosa del desarrollo y la vemos aquí en construcción en la angioresonancia con tiempo de vuelo, se ve muy bonito, la que llamamos hace muchos años la cabeza de medusa, y aquí vemos la vena, pero en angiografía, si hacen un cateterismo, hay que esperar a la fase venosa para poderlos ver. Las telangiectasias capilares no se ven por angiografía con catéter, solo las podemos ver muy bien por angioresonancia, pero suelen ser pequeñitas, y si son pequeñas se nos pueden ir bien fácil. Este paciente inclusive ya tenía cambios de susceptibilidad magnética que les muestro aquí, y entonces son pueden ser muy chiquitas y el reforzamiento puede ser así pequeño, pueden confundirse con metástasis, por ejemplo. La disección vemos este fenómeno de la pared que está como creciendo y tiene varias capas, es el crescent sign que se llama en inglés, es un signo radiológico, vemos el vaso que se ve oscuro, la señal vascular, y aquí la pared tiene un hematoma que puede estar creciendo y obliterar el vaso y darnos una especie de oclusión en las imágenes de intensidad de señal máxima. Cuando lo comparamos con el otro lado, se ve tapado, pero es que la señal estaba muy disminuida y era una disección, que también se pueden ver en FLAIR o en T2 o con supresión de grasa. Y las causas pueden ser por una causa espontánea, sobre todo pacientes que tienen problemas de tipo de tejido conectivo, problemas como displasia fibromuscular o síndrome de Marfan, o traumáticas por muchas causas, por trauma, y iatrogénicas, por ejemplo, por una disección vascular durante un cateterismo. Está muy ahora en boga esta cuestión de la pared de angioresonancia con técnica de la pared del vaso, se llama Vessel Wall Imaging, y hay unas recomendaciones de la Asociación Norteamericana y el consenso de cómo hacer esto y cómo verlo. Yo les recomiendo que vean este artículo y para ver si hay cambios inflamatorios en los vasos, para ver si hay vasculitis, si se necesita gadolinio y secuencias de alta resolución para ver si la pared del vaso está reforzando como lo ven aquí. O vemos estos cambios en los vasos. Esto tiene aplicaciones en vasculitis, en aneurismas, y bueno, es el futuro. Hay otro fenómeno que observamos también que se llama las bandas carotidias, que en inglés llaman carotid webs. Y estas pueden producir fenómenos trombóticos y desde luego infartos. No se ha determinado bien cuál es completamente su origen
y es cuando se forman estas bandas en las carótidas, simulan una disección o una estenosis y pueden producir fenómeno trombótico y ocluir los vasos. Tenemos este caso de nuestro hospital, aquí vean con cuidado la carótida, vean esa banda, ese efecto de llenado hacia la bifurcación, una paciente muy joven de 39 años de edad que desarrolló este infarto y se hizo hasta lo imposible por tratar de abrir el vaso, no fue posible al final con la técnica angiográfica de salvamiento con microcatéteres, se abrió algo, pero desafortunadamente sí desarrolló un infarto extenso que acabó inclusive con una craniectomía y un terrible déficit neurológico, desafortunadamente. Bueno, vemos aquí que también se puede utilizar mucho en isquemia. Tengo una plática dedicada a stroke y no quiero hablar mucho de ello, solo les quiero decir que sirve muchísimo tanto la angioresonancia como la tomografía. Las técnicas venosas, pues ahora utilizamos más que nada contraste, utilizamos el gadolíneo con técnicas de MPGR o imágenes así contiguas o difusión. Si la paciente no está embarazada o no hay contraindicación para el uso de gadolíneo, es mejor utilizar esta técnica MPGR para ver las trombosis. Es mucho mejor que las técnicas de tiempo de vuelo o de contraste de fase porque esas dan muchos artificios y este es el papel que les digo que publicamos en el año 2020. Las técnicas pues son buenísimas, utilizamos también estas técnicas de arterial spin labeling y el detalle es fenomenal. Aquí les voy a mostrar una angio CT en un paciente que tenía un tinnitus y le hicimos esta tomografía computada con técnica venosa y arterial, en la que se puede ver cómo en el ángulo pontoceluloso izquierdo se empieza a distinguir una comunicación anormal en la fase venosa tardía, como hay una fístula, y eso es lo que le estaba dando al paciente este tinnitus, que era muy molesto, hacia la región del hueso temporal. Y entonces esto se puede abordar con terapia endovascular y pues podemos tratar al paciente. Desde luego no sustituye completamente, desde luego yo lo sé, a una técnica angiográfica con catéter, pero nos indica muy bien a dónde hay que dirigirnos con nuestro catéter o qué es lo que hay que hacer para tratar de solventar el problema de este paciente. Ahí ven muy bien la comunicación anormal de las que les menciono. Y bueno, en conclusión, pues desde luego el ultrasonido es buenísimo, pero es técnico dependiente, tanto para Doppler transcraneal o carotidio, y desde luego la tomografía computarizada y la angioresonancia son superiores en cuanto al detalle anatómico que vemos. La tomografía, la angiografía con sustracción digital creo que sigue siendo el estándar de oro, pero no sé por cuánto tiempo. Vean aquí un médico haciendo un cateterismo en una resonancia magnética y tal vez ese sea el futuro, o en los escáneres, ¿verdad? Que sean muy rápidos. Desde luego tratar de evitar radiación y en la angioresonancia que no usa radiación, pues sería algo buenísimo. Con esto ya termino. Quiero agradecer al comité organizador el haberme invitado y espero que esta plática haya sido provechosa para todos. Ahora nada más déjenme parar aquí la presentación y bueno, nuevamente agradezco a todos por haberme invitado y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias.